Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en NeoNAP. Hoy lo que vamos a hacer en este capítulo es convertir un documento HTML, una página web HTML, en un documento PDF. Para el propósito vamos a trabajar con dos paquetes JavaScript. Primero trabajaremos con HTML2 PDF y luego trabajaremos con JSPDF. Veremos las diferencias entre ambos y según ello ya verán cuál les conviene más o en qué caso deberían utilizar uno u otro, aunque son bastante parecidos. Para ello tengo, como ya mostré antes, este pequeño HTML, el cual convertiremos en un PDF. Yo hice este pequeño proyecto en Vue, aunque no es importante que lo trabajen en Vue, pueden hacerlo en el framework que ustedes quieran, ya sea React, Vue, Svelte o Vanilla, como quieran, porque lo único que vamos a hacer es crear funciones JavaScript, que esto ya luego pueden integrar en cualquiera de vuestros proyectos. Bien, para el propósito, yo aquí en mi estructura src, que es normalmente en la mayoría de los proyectos trae esto, voy a crear un nuevo folder que se va a llamar utils, haciendo referencia aquí, haciendo referencia por supuesto a que dentro de esta carpeta estarán funciones que puedo compartir o funciones que puedo reutilizar durante todo mi proyecto. Y ahí voy a crear una función que se va a llamar convert html pdf.js. Como dije, simplemente función JavaScript. Bien, y aquí dentro de este archivo es que voy a trabajar mi primera función utilizando este primer paquete. Entonces habría que instalar este paquete. Voy a instalar este paquete. Para ello voy a venir para acá a mi terminal y voy a instalarlo de esta forma, aunque quiero que lo instale así, la versión más reciente. Pongo Enter. Por cierto, esta es la interfaz de Vite, que también ayuda a crear proyectos en React, bueno, en la mayoría de los frameworks. Perfecto, aquí lo tengo, es este de acá, puedo hacer un refresh y ahí está mi proyecto. Bien, ahora sí comencemos a escribir nuestra función. Al principio, la forma más básica y elemental es muy sencilla. Primero vamos a importar lo que hemos instalado, que era el HTML2 PDF. Bien, ya lo tengo importado y ahora vamos a crear una función, la cual voy a reutilizar en cualquier parte de todo mi proyecto. Voy a crear el export function y le vamos a llamar convert de esta forma. Bien, esta es mi función y bueno, ya estaría. Pero si analizamos un poco nuestro proyecto, por ejemplo, yo quiero convertir un HTML, no necesariamente todo un documento, pero puede ser un bloque de mi proyecto en un PDF. Por ejemplo, para mi caso, yo tengo todo este template que representa mi HTML, que tiene, por ejemplo, aquí los botones que vimos ya en el ejemplo, que son estos de acá, y luego toda esta página cuadradita que tengo acá, o bordeada que tengo acá, que es la que quiero que en realidad se convierta en PDF, únicamente el bordeado. Y el bordeado lo representa todo este bloque div que tengo acá. Bien, ahora creo que se ve mejor. Todo este bloque div que tengo acá y que cuyo ID es este de acá. Esto es importante. Al bloque div que ustedes quieran convertir en un PDF necesitan ponerle un identificador como lo hago yo ahí. ¿Para qué? Para que luego este identificador podamos pasarlos a nuestra función y nuestra función sepa exactamente qué bloque es el que debe convertir en un PDF. Por tanto, esta función debe recibir un parámetro. Voy a poner que se vaya, por ejemplo, div element, haciendo referencia a que es un elemento div. Perfecto. Guardo. Y ahora con este elemento div o con este id que le pasamos como string a nuestra función, voy a recuperar directamente con JavaScript este bloque de acá. Para ello, esto es bastante sencillo, esto es JavaScript elemental. Simplemente voy a poner un const element y esto a qué va a ser igual, pues a document.getElementById, una función muy conocida en JavaScript. ¿Y cuál es el ID? Pues lo que estoy pasándole aquí a mi función. Ya está. Ya he recuperado el elemento que quiero convertir en un PDF. Y ahora, de la forma más elemental posible, sería utilizar directamente este paquete de acá. Para ello simplemente pongo html2pdf, como si fuera una función, punto, from, y dentro de este from indicarle qué elemento quiero convertir en un PDF, que es, en este caso es este elemento que ya recuperé ahí. Hasta aquí, en teoría, ya está convertido el elemento en un PDF, solo que está en memoria, en el navegador. Si quisiera yo descargar este elemento, que este elemento se descargue en mi computadora, simplemente podría poner .save como guardar, ¿no? Una función que ya trae el paquete que hemos instalado. Y miren, en una simple línea de código así tan sencillo, esto ya debería funcionar. Es más, vamos a probar. Voy a importar esto aquí en mis componentes, bueno, donde ustedes quieran pueden importarlo. Voy a traerlo para acá, vamos a poner un import. Esto yo lo tengo en la ruta utils y ya está. Lo tengo importado y ahora voy a utilizarlo. Para utilizar esto sí es un poco de sintaxis de Vue. Simplemente puedo crear una nueva función que se va a llamar, por ejemplo, generar PDF.
Y esto puede ser igual a una función flecha. Y luego aquí puedo utilizar el convert HTML PDF. Pero recordemos que este recibe un ID como string. Y el ID que yo quiero pasar como string es este de acá, de ese bloque. Page PDF. Perfecto. Lo paso aquí. Perfecto. Guardo. Y ahora ya puedo utilizar yo directamente esto como evento aquí en este botón. Simplemente le pongo un @click. Bueno, si están usando Vanilla tendrían que agregar un event listener y todo, que es tan bien sencillo. En Vue en todo caso es un @click. Bien, ya está. Ahora vayamos al navegador. Lo tengo acá. Voy a abrir, por cierto, la consola para ver si tengo algún error o se presenta algún error. Pongo descargar HTML2 PDF y como ven, aquí ya ha interactuado la herramienta de descarga del navegador. Puedo abrir esto y miren, me ha creado un file. Si yo, por ejemplo, abro este documento de acá, voy a abrirlo con el navegador. Ahí está el HTML, aunque miren, se ve algo borroso, se ha cortado la imagen, pero de alguna forma sí se ha generado mi HTML, bueno, mi PDF en base a este HTML. Ahora, lo que vamos a aprender es pues a mejorar este resultado que no se ve tan bien. Se ha logrado, pero como que esto no es lo que estábamos buscando. Entonces, vamos a ir acá a nuestro código y vamos a empezar a trabajar sobre esto de acá. Cuando nosotros queremos formatear, darle opciones o mejorar el resultado que tenemos o configurar, personalizar el resultado que tenemos de este paquete, este nos ofrece parámetros que podemos nosotros indicarle a este convertidor de HTML a PDF el cómo queremos que trate o que configure nuestro documento. Y a este le llama options. Así que voy a crear por aquí una constante o una variable cons, que le vamos a llamar opt o options, como quieran. Vamos a poner options para que se entienda. Y esto va a ser igual, bueno, a un objeto. Y aquí vamos a especificar algunas cosas, el cual luego pasaremos a este paquete para que este entienda qué formato, qué configuraciones o personalizaciones le estamos indicando. En este caso, por ejemplo, le puedo poner el más básico, que es el file name. Si vemos, cuando se descargó con un nombre por defecto llamado file. Pero ¿qué pasa si quisiera que se descargue con otro nombre? Por ejemplo, el nombre de la empresa, boleta o yo qué sé. Entonces, dos puntos. Y ahora aquí le puedo especificar, por ejemplo, le voy a poner simplemente ejemplo.pdf, que se especifique con esa opción. Luego también la calidad. Si recordamos, habíamos visto que no se ve bien, se ve algo borroso. Para ello tenemos un atributo image y dentro le podemos especificar, por ejemplo, el type. En base a qué va a ser la calidad, en base a qué tipo. En este caso pueden pasar si quieren un JPG, PNG, dependiendo de la calidad que ustedes quieran. Pero en este caso, como es un PDF, le voy a pasar simplemente en base a una calidad PDF. Y luego qué tipo de calidad. Para ello ponemos un quality, dos puntos, y podemos pasarles valores entre 0 y 1. Por ejemplo, el por defecto es el 0.98, o bueno, un valor bastante aceptable es el 0.98. Bien. En base a esta calidad, para que esta calidad se tome en cuenta, existe algo que internamente trae este paquete llamado el HTML2 Canvas, que recibe dentro, por ejemplo, un parámetro llamado scale, que indica que cuánta más calidad le va a dar respecto a lo que hemos indicado acá a nuestro archivo. Por ejemplo, podríamos poner 1, que es la por defecto, o podríamos poner 2, que es mejorando un poco la calidad de lo que va a generar nuestro documento. Normalmente se utiliza 2, pero pueden ir mejorando. A medida que esto ustedes lo aumenten, por ejemplo a 3, a 4 o a 5, también el peso de vuestra imagen va a aumentar porque considera o comprime muchos más píxeles. En este caso voy a poner 2, como dije que es recomendable, está bastante bien, coma, y todavía puedo pasarle más parámetros. Pero ahora veamos con estas simples opciones que ha pasado, pero antes tendría que utilizar esta variable. Para ello simplemente voy a venir acá al HTML2 PDF, voy a pasarle la función set, donde voy a setear las opciones. De esta forma, y ahí le paso los options. Pero aquí, punto. Bien, guardo. Veamos qué sucede. Voy a venir para acá. Vamos a hacer un refresh otra vez. Voy a poner descargar PDF. Ya lo he descargado. Como ven, el nombre ha cambiado. Vamos a abrir el documento. Si abro este documento, como vemos, ahora sí, se ve realmente mejor. Ha mejorado un poco la calidad. Pero también tenemos más opciones aquí. No son las únicas opciones. Por ejemplo, vamos a utilizar el parámetro JSPDF, que es ya para configurar directamente nuestro PDF resultado. En este caso, por ejemplo, podemos nosotros especificar qué dimensiones queremos que tenga nuestro PDF. Por ejemplo, esto nos va a ayudar si, por ejemplo, aquí en el caso vemos cómo se está cortando o no son las especificaciones que nosotros queríamos. Podríamos querer un PDF, por ejemplo, que genere en formato A5, en formato B5, formato carta, hoja A4, como ustedes quieran. Todo esto lo vamos a configurar acá. Para ello, podemos primero especificar las unidades de medida, unit,
Tiene varias unidades de medida, la más utilizada son los in o en milímetros podrían poner mm. Y luego aquí tengo que especificarle el formato. Entonces pongo format. Por ejemplo, si quisiera una hoja A4, simplemente pondría A4, coma, o incluso aquí podría yo personalizar el tamaño exacto que yo quiera. Entonces, por ejemplo, podría ser format, en vez de poner el A4 como string, ya puedo pasar un array y, por ejemplo, en pulgadas, o perdón, en la unidad de medida que hayamos especificado acá, si yo he especificado mm, aquí podría pasar, por ejemplo, el 8.5,11, haciendo referencia a que va a tener estas medidas en milímetros, o como tenía por defecto esta unidad de medida. Yo voy a poner, por ejemplo, por defecto aquí A4. Luego deberíamos pasarle la orientación de la página, orientation, dos puntos. Por ejemplo, por defecto es un portrait. Y si quisiera, por ejemplo, hacer a lo largo, simplemente es un landscape, ¿no? Esto incluso viene desde impresiones, ¿no? Un landscape. Guardo, vengo para acá. Vamos a intentar generar otra vez nuestro PDF ahora con estos formatos. Pongo descargar documento PDF. Y miren, parece que no ha cambiado nada. El documento se sigue cortando a pesar que yo le he dado todo ese formateo. Ahora lo que sucede es que dentro de mi página, mi HTML no está cumpliendo con lo especificado aquí de mi documento. Mi documento ya está cumpliendo el formato que le he indicado, pero mi HTML no. Y esa, por ejemplo, es una de las principales desventajas de este paquete, que casi todo hay que empezar a cuadrarlo casi manualmente, tanto el HTML que se muestra en la página como las configuraciones que yo le especifique al paquete. Por ejemplo, en este caso le he especificado que es un A4 y yo debería saber más o menos qué medidas son el A4. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, este page, sus estilos, voy a ir a los estilos de este page que lo tengo acá. Miren, yo le estoy indicando que se llene en toda la página en el ancho. Pero la página, que es todo esto que tengo acá, probablemente es mucho más grande que las especificaciones que yo le he puesto aquí para un tamaño de formato A4. Entonces lo que puedo hacer yo es empezar a jugar con esto. En vez de poner este white de acá, por ejemplo, podríamos averiguar cuánto mide un A4. Normalmente estas medidas las podemos encontrar. Mide entre 800 px. Veamos qué sucede. Entonces, si ahora yo descargo esto, vengo para acá, abrimos esto. Miren, ya aparece todo completo la página, aunque miren, por acá hay un feo borde por acá, pero al menos ya aparece completo la página. Como dije, con mis propios estilos ya podría empezar a mejorar esto. Por ejemplo, podríamos ponerle tal vez unos margins, quién sabe, podríamos hacer algo por acá. Este es más o menos el resultado. Si intento descargar esto, bueno, va cambiando. Como ven, ahora aparece un poquito más centrado y estas cosas. Y la propia página también tiene márgenes o el propio formato PDF que nos ofrece aquí. Por ejemplo, aquí yo podría poner margin y completar tanto en top, en left y como si fuera un CSS, solo que en valores, como dije, indicados aquí en la unidad de medida. Es más, podría poner un aquí para que se entienda mejor y todo va formateándose según lo que nosotros hayamos especificado, pero siempre y cuando no nos pasemos o no exageremos del tamaño proporcional que le pusimos a la pantalla. Nunca va a romper ese tamaño que trae por defecto el diseño que hayamos creado en el HTML. Bueno, hasta aquí todo esto yo creo que es algo que se podría investigar, que podrían simplemente revisar en la documentación y tal, y es bastante interesante. Sin embargo, no siempre queremos que únicamente nos genere el PDF. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo quisiera que me genere el PDF al mismo tiempo que se abra en una pestaña nueva o que se imprima directamente? A veces necesitamos esto. ¿Cómo haría este requerimiento? Para ello también es bastante sencillo. Miren, nosotros al aplicar esto, como dije, generamos en base a este formato el PDF. Bien, pero si recordamos la primera parte que expliqué, hasta aquí ya se había generado el PDF. Bien, en todo esto de aquí hay una promesa donde ya está generado el PDF y donde tiene incluso la ubicación en memoria del PDF. Entonces, desde esta función de aquí, yo voy a recuperar ese PDF y le voy a pedir a JavaScript que lo abra en otra pestaña en el navegador. Para ello, simplemente pongo .toPDF, que es una función que ya trae este paquete. Y una vez que ha recuperado o ha ido directamente al PDF, después de mucho que puede tener esta promesa aquí, funciones y atributos, ahora quiero que recupere la dirección del PDF. Para ello simplemente pongo esto y el formato PDF. Bien, esto también a su vez es una promesa. Los que ya tienen experiencia en JavaScript sabrán que esto es normal. En JavaScript generalmente es objetos dentro de objetos y así. Bien, pues dentro de esta promesa voy a escribir yo una función. Voy a poner aquí una variable que se llame, por ejemplo, PDF. Y lo que voy a hacer aquí es crear o hacer la lógica de que
este documento que he recuperado hasta aquí, que ahora está representado por este elemento, se abra en una pestaña nueva. Entonces, para ello simplemente voy a poner un const, por ejemplo, que sea, por ejemplo, new window. Y esto aquí va a ser igual a, por ejemplo, window, que sería la ventana, punto open, abrir una nueva pestaña en la ventana, y ahora pasarle la ruta del PDF, pero eso ya lo tengo en este objeto representado aquí. Entonces voy a poner PDF, punto, ahora necesito su URL o ruta o dónde está ubicado este PDF que ya se ha generado hasta aquí. Para ello también ya trae una función llamada output, y a este debo pasarle un atributo llamado blob URL. Lo indica la documentación que de esta forma yo recupero su atributo. Ahora, coma, a esta función open le voy a decir que en vez de abrirlo en otra ventana, que lo abra simplemente en otra pestaña que sería blank. Bien, hasta aquí terminé esto y ya está. Entonces, si probamos ahora qué ha sucedido con nuestro proyecto, voy a hacer un refresh acá y hago un descargar. Miren, se abre en otra pestaña automáticamente. Ahora que ya tengo el objeto abierto en una pestaña, también podría ser que, por ejemplo, directamente me abra la interfaz de impresión. Para ello, simplemente sigo haciendo lógica JavaScript acá. Podría poner, por ejemplo, if, si existe un objeto del new window, si estoy abriendo una nueva pestaña, el new window, por ejemplo, podría ser algo así, que new window.onload al momento de cargar, que es esa función de JavaScript, que al momento de cargar ejecute algo o haga algo. Voy a hacer una función flecha aquí y le voy a decir que haga, por ejemplo, un new window, que toda esa ventana directamente abra o ejecute su evento print, que es el de imprimir. Ahora veamos qué pasa. Vuelvo acá, hago un refresh, hacemos el descargar y miren, automáticamente me salta también la ventana de imprimir. Es más, si nosotros activáramos en el navegador el modo kiosco que a veces se utiliza en puntos de venta, esto automáticamente debería dirigir o activar la impresora para que se imprima, por ejemplo, un boleto o cosas así. Bastante interesante esta parte de acá. Bien, y ahora otra cosa que podrían tener en cuenta es que a veces van a necesitar que dentro de lo que están generando el PDF, por ejemplo, por acá se incluya una imagen. Si están en ese tipo de casos, les diré que este paquete tiene ciertas complicaciones para las imágenes. Lo que tendríamos que hacer es convertir o identificar dónde están las imágenes, si son varias. Si es una, sería bastante sencillo. Identificarlas igual que esto de acá. Y similar a lo que hicimos en otro capítulo, lo convertimos a un block 64 y a partir de ese block 64 generamos una URL y lo convertimos con HTML2 Canvas PDF. Un proceso algo más largo. Por esto vamos a hacer un siguiente capítulo donde hablaremos del otro paquete que habíamos mencionado al inicio para ver si este nos ayuda más o es mucho más sencillo para tratar otros aspectos de un documento PDF. Nos vemos en la parte 2 de este capítulo.